El Evangelio de Marcos 9:36 dice de la siguiente forma: al ver las multitudes, ¿al ver qué cosa? Las multitudes, Jesús tuvo compasión. Quiero que lo diga fuerte. ¿Qué tuvo Jesús? Dígalo más fuerte. Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Permítanme, con todo aprecio y sabiendo que ustedes y yo vamos a ser desafiados, vamos a ser inspirados con este tema, compartirles algo que titulo Las multitudes. Vamos a hablar de eso, de las multitudes. No me refiero únicamente a una mega iglesia o a un evento o a un lugar donde pueden llegar multitudes. Me refiero a esas multitudes que observaba Jesús. Se las encontraba en una plaza, en un parque, se las encontraba Jesús a la orilla del mar. También llegaban a las sinagogas, a cualquier lugar, en los campos, aún en los montes, porque Jesús compartió con ellos. Estaba en un monte orando y cuando descendió del monte, ahí estaban las multitudes. Y me pregunté lo siguiente: ¿qué hacer con y por las multitudes? Es de vital importancia, porque nosotros somos parte de las multitudes. La gente que se relaciona con nosotros a diario no están fuera de esas multitudes, son parte de esas multitudes. Entonces, todo lo que podamos hacer a favor de ellas será demasiado valioso. Ahora, si queremos afectar positiva y sabiamente las multitudes, creo pertinente tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos conocimiento, diga conmigo conocimiento, sabes que el conocimiento en algo específicamente genera credibilidad. Cuando hay credibilidad, la credibilidad en alguien, porque ese alguien tiene conocimiento, eso genera respeto, hace que la persona que está escuchando a ese alguien que tiene conocimiento le manifieste respeto. Y cuando hay credibilidad y respeto, entonces se va a ganar el espacio para ser escuchados y poder comunicar aquello de lo cual tenemos conocimiento. ¿Qué necesitan las multitudes? A diario hay voces que se pueden escuchar de personas reclamando derechos por las multitudes, y está bien, reclamando cosas, reclamando justicia. Hay demasiadas cosas que se puede hacer por las multitudes, pero las multitudes necesitan conocer, necesitan conectar con Dios. Si la gente conoce a Dios, conocer a Dios puede traer el cambio de una ciudad, de una nación, de una familia. Esto para decir que nosotros somos portadores de algo que las multitudes necesitan. Nosotros somos la manifestación de Jesús y podemos preguntarnos cómo estamos viendo nosotros hoy las multitudes. Si no tenemos cuidado, entonces decimos, uy, no, por ese sector de la ciudad, ahí vive una multitud de gente y eso es muy peligroso. Ese sector de la ciudad es el mejor. Y tenemos como segmentadas las multitudes, donde podemos como
querer o sabemos dónde querer llegar y dónde no querer llegar, porque quizás allí corremos peligro o las recompensas o los resultados no van a ser los mejores. Pero Jesús no le huyó, cualquiera que fue la situación adversa de las multitudes. Por ejemplo, Jesús llegó a una ciudad llamada Gadara para ayudar a un hombre que yo no sé cómo se llamaba, la Biblia no dice cómo se llamaba, hace referencia de la discapacidad, enfermedad o el problema que él tenía. Y lo llama la Escritura el endemoniado gadareno. Era de la región de Gadara y su gentilicio era gadareno, y lo califican como el endemoniado. Vivía en un cementerio, cosa que no es normal. Nadie, tú nunca le has preguntado, mire, a alguien, ¿tú dónde vives? En el cementerio Las Colinas, ahí al lado de la tumba 98. Nos vemos ahí mañana a las 8 y desayunamos juntos. No, eso no ocurre. Este señor sí. De repente se encontraba con otro habitante de calle. Entonces, ¿qué, parce? ¿Tú dónde vives, parce? No, yo vivo en el cementerio, nos vemos allá al lado de la tumba de la loca María, ¿verdad? Entonces, pero Jesús llegó a Gadara para ayudar a ese hombre. Y me impresiona porque aquel hombre, cuando fue ayudado, cuando Jesús lo tocó y lo transformó, él corrió a subirse a la barca y el hombre dijo, no, de aquí en adelante me la voy a pasar viajando con Jesús por todos lados, ya tengo pasaporte y todo. Pero cuando quiso subirse a la barca, Jesús le dijo, no te vas a subir a la barca, y dice que lo envió a Decápolis. Algunos dicen que hacía referencia a un grupo de 10 ciudades y lo mandó a que contara las maravillas que Dios había hecho. Este hombre que vivía en un cementerio, que ahora conoció a Jesús y fue transformado, ahora tenía algo para entregar a las multitudes. Y de hecho se fue allá a llevarle un mensaje a las multitudes. Quizás ustedes y yo nunca vivimos en un cementerio y nos demoraremos muchos años en llegar allá. Diga, ¿verdad? Pero sí tenemos un mensaje. Pero ¿cómo hace alguien para poder ser como ese recipiente donde se deposita ese mensaje y se puede entregar? Cuando te vas a tomar algo, puede ser un vaso de agua, puede ser un café, un fresco, algo, un jugo, lo primero que haces es verificar que el vaso esté limpio, esté apto para poder echar allí el contenido y podérselo tomar. Nosotros somos esos vasos, esas vasijas, donde el Señor está depositando algo para que vayamos a entregarlo. ¿Cómo hago para que cada día el contenido dentro mío de parte de Dios pueda ser entregado? Aquí están estos consejos o principios o hábitos que pueden ayudarnos para ayudar, valga la redundancia, a las multitudes. Lo primero es la humildad. La humildad, sí. Me impacta como dice Salomón en su capítulo 26 de Proverbios 12, 26-12. ¿Has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. La humildad en alguien, uno escucha personas que tienen el concepto de humildad demasiado equivocado. Entonces uno habla con ellos y le dicen, ay, me encontré una señora, estaba muy enferma y olía horrible. No sé, es tan humilde esa señora. Entonces, pareciera que señora o señor o muchacho, lo que sea, pareciera que la enfermedad acompañada con el desaseo, el descuido y la pobreza, como que ese es el sinónimo de la humildad. Y no es así. La humildad no es otra cosa más que la ausencia total de arrogancia, de prepotencia. Porque el arrogante
El orgulloso es aquella persona que concluye que no necesita nada, que todo lo tiene, que ya no necesita nada ni necesita de nadie. La humildad, yo aprendí que es el punto de partida, es el comienzo para convertirnos en personas enseñables. Año 95, uno de mis mentores me dio un gran consejo y me dijo: Jesús, nunca pierdas un espíritu enseñable, un espíritu aprendible. Entonces, si queremos mañana o pasado llevar un mensaje, tener algo para las multitudes, tenemos que comenzar puliendo, fortaleciendo nuestra humildad. El humilde es aquel que sabe que necesita aprender más, que puede aprender más, que es enseñable. Lo siguiente es: aprende hoy mismo. Hay que determinarnos a aprender hoy mismo. Esa es la gran enseñanza que nos va a ayudar demasiado. Aprende hoy mismo. El Salmo 25:5 dice: todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Mira cómo le dice el escritor del Salmo al Señor: todo el día espero en ti. Bueno, ¿y qué esperaba? ¿El desayuno, el almuerzo y la cena? No, él dice: enséñame a caminar en tu verdad. En otras palabras, esta persona estaba deseosa de aprender, no la próxima semana, sino aprender hoy mismo. Se dice que alguien llegó a una venta de madera muy grande y allí alguien hizo un mural. Yo me imagino que fue el dueño que quería entregar un mensaje. Había un mural, un aviso muy grande que decía lo siguiente: el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor tiempo es hoy. Quizás tú digas: ay, ¿por qué yo no estudié eso hace 20 años? ¿Por qué a mí no me enseñaron? Yo recuerdo que me invitaron al Dan Carton, al hotel, a compartir y dar un pensamiento, una conferencia en el marco de los 50 años de una pareja de casados. Estaban sus hijos y familiares, y cuando terminé de compartir, hablé de la honra a los padres. Me fui a la parte de atrás donde estaba asignada mi silla para sentarme, y cuando me hice allí, llegó un señor que estaba en la reunión y venía como extasiado, y me hizo señas como que me parara. Yo me paré, me puse frente a él y solo me decía: ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me engañaron? Y repetía muchas veces esa frase y me agarró de los hombros y me sacudía y me decía: ¿por qué me engañaron? Yo casi le digo: pues yo no sé por qué lo engañaron. Pero le dije: bueno, ¿qué te pasa? Me dijo: mis padres murieron hace años, pero antes que ellos murieran yo nunca escuché esto. Me engañaron, no me enseñaron a honrar a mis padres. Yo le dije: tranquilo, no te pongas entre la espada y la pared. Comienza a partir de hoy a aprender cómo honrar a los padres y enséñale a los de tu casa o enséñale a alguien. ¿Ustedes saben cuánta gente entre la multitud necesita aprender a honrar a sus padres? A tener sentido de familia. Entonces, si no sembraste el árbol hace 20 años o 18 años, pues siémbralo hoy. Comienza a hacerlo hoy. Aprende hoy mismo. No te paralices con la culpabilidad. Aprende hoy mismo. Lo tercero sería: comparte lo aprendido. Comparte lo aprendido. Tengo un amigo en otro país que fue muy malo. Ese fue más malo que Caín. Él me ha contado todas las travesuras
diabólicas que hizo en su ciudad, desde robar, consumir, matar. Fue malo. Y un día se metió a una casa porque pensaba que no había nadie en la casa, cuando salió el dueño con tremendo pistolón. Dijo, alcancé a salir. El dueño llamó a la policía y a las pocas cuadras lo estaban persiguiendo y él salió corriendo. Y lo primero que encontró fue una iglesia y se metió a la iglesia, al culto, y se paró allá. Rápido, un señor que estaba en la puerta, llegó la policía. Rápido, el señor que estaba en la puerta, un servidor, entendió lo que estaba pasando y paró al policía y le dijo, mira, te suplico que le des a este hombre una oportunidad. Te prometo que yo le voy a compartir del amor de Dios. Por amor a Dios, no lo saques. Déjalo aquí. Y le habló al policía y el policía dijo, bueno, pues al fin y al cabo, pues reporto que se escapó. Y lo dejó ahí. Y aquel hombre que estaba parado ahí fue y se sentó al lado de él, lo acompañó en toda la reunión. El tipo lo que hacía era mirar hacia qué hora llegaba el policía a detenerlo, pero nunca entró el policía. Y aquí el señor que estaba al lado orando, y cuando terminó la reunión, el predicador hizo el llamado, él lo invitó a pasar allí, oró por él y luego lo llevó a tomarse un café y le compartió del amor de Dios. Hoy día, mi amigo, nunca más él volvió a hacer lo que hacía. Ese día cambió. Ese día su vida dio un giro de 180 grados. Jamás fue el mismo. Hoy día es pastor. Viera a cuántas multitudes en las naciones ese hombre hoy bendice. Porque alguien tenía algo dentro y no se quedó con eso. ¿Qué hizo? Lo compartió. Compartió eso que tenía. Entonces, ustedes y yo podemos ayudar a las multitudes si compartimos lo aprendido. Y para finalizar, hay que llevar a la práctica lo aprendido. Llevar a la práctica lo aprendido. Mira cómo dice Proverbios 19:8 en una versión parafraseada, dice: si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. Bien harás en practicar lo aprendido. ¿Aprendiste a perdonar? Practícalo. ¿Aprendiste a amar? Practícalo. ¿Aprendiste a ser una persona esforzada? Practícalo. ¿Aprendiste a administrar? ¿A ahorrar? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste del amor de Dios? Tantas virtudes que Él tiene. Practícalo. Practicar lo aprendido trae un resultado, y es que enriquece el sano conocimiento. Las cosas que se aprenden, si no se practican, facilito se olvidan. Pero cuando algo se aprende y se comparte, se consolida. Pero si se aprende y se comparte, y aparte de eso se practica, eso aprendido se convierte literalmente en una riqueza. Y la persona se convierte en un genio para hacer eso que aprendió. Así como Jesús sintió compasión. ¿Qué sintió Jesús? Compasión. Él vio las multitudes y por ellas sintió compasión. No sintió lástima. No dijo, ay, pobrecitos. Porque eso es lo que a diario la gente siente por las multitudes. Sienten lástima por las multitudes. Y no se trata de sentir lástima. Uno puede ver muchas personas que sienten lástima, pero la lástima no es un principio que moviliza. Cuando alguien siente lástima, perfectamente puede quedar paralizado y seguir sin, no, yo llevo años y le siento una lástima, pero nunca hace nada. La compasión es diferente, porque es ver algo con pasión. Y Jesús vio a la multitud
y la miró con pasión. Dijo: no, definitivamente a mí me toca morir en el madero del Calvario y derramar mi sangre para poder ayudar a estas multitudes. Yo no puedo hacer otra cosa. Y Jesús terminó haciendo eso. ¿Y de qué se trata? ¿Qué puedo hacer hoy por las multitudes? Aprender de Jesús para compartirlo. Quizás este versículo no aparezca en las pantallas en producción, pero yo lo tengo aquí. Pablo dice en 1 Corintios 2:2: más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa. Pablo era un tipo supremamente preparado. Se dice o se cree que era políglota. Y ya cuando tú estás al lado de una persona que habla varios idiomas y que conoce culturas y que ha trasegado con temas de gobierno y con peligros y había estado el tipo era para charlar con él era deliciosa, pero él dice: cuando llegué a ustedes me propuse no saber ninguna otra cosa, dice, sino de Jesucristo y de este crucificado. Ese era su mensaje para las multitudes: presentar a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué tiene el Cristo crucificado? Es aquel que fue al madero del Calvario para que tú y yo nunca vayamos. Es aquel que murió, resucitó, descendió al infierno literalmente para que nosotros nunca vayamos allí. Cuando eres humilde y aprendes hoy y compartes lo aprendido y practicas lo aprendido, día a día le compartes a uno, le compartes a otro, le compartes a otro, y ese otro lleva el mensaje allí, lo lleva allá, y al pasar el tiempo las multitudes van siendo tocadas por el amor de Jesús. Conocí a un hombre, era el borracho del pueblo, en un pueblo de Guatemala. Era el hombre más borracho. Pero un amigo mío conoce a un empresario que se iba a las plazas, a los diferentes lugares a compartir del amor de Jesús. Y un día ese hombre borracho escuchó el amor de Jesús, se convirtió a Cristo, nunca más volvió a ser borracho. Hoy día es el hombre más impactante en todo ese pueblo y en toda esa nación. Lo invitan por todos los lugares del mundo, porque en su época, en ese tiempo, hubo que cerrar la cárcel, porque ya los presos se convirtieron a Cristo y ya no había más presos para llevar allá. Todo cambió, porque alguien le predicó a una persona del amor de Jesús, y esa persona tenía algo para entregarle a las multitudes. No te metas entre las multitudes para hacer lo malo. Llega a ellas para compartirles de Jesús y este crucificado. Algo hará Él en las multitudes. Señor, gracias. Las multitudes que nos están oyendo y que están posteriormente viendo esta conferencia, tócalas, llénalas de ti, acompáñalas, sedúcelas. Provoca que ellos, como nunca antes, se vuelvan comunicadores con el poder de Dios del mensaje del Evangelio. Sana a las multitudes enfermas, libera a los que están oprimidos. Mira aquellos que han pensado en el suicidio producto del desespero. Tócalos ahí donde están, Señor. Declaramos la paz de Dios y el mensaje del amor de Dios entregado a las multitudes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso a Dios de gratitud.